Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Me encuentro un poco emocionado. Amén. Perdón. Desde que mi pastor me pidió que si compartía algo, que el Señor le había puesto que compartiera algo. Como lo vimos en la clase de hoy esta mañana, o sea, yo dudé. Pero luego después el Señor me usó, me habló con poder y me mostró algo que, que me emocionó. Y yo, cuando, perdón, cuando lo preparaba y cuando lo leía me emocioné tanto y yo oraba al Señor y le pedía, Señor, si tú quieres que yo comparta esto, confírmamelo. Amén. ¿Y cuál es mi sorpresa? El Señor hoy esta mañana conectó todo desde un principio. Desde que llegamos hasta este momento el Señor ha conectado las cosas. Y tal vez mi llanto, lo confieso, hermanos, es porque el Señor me muestra que no soy yo. Amén. Que es Él el que tiene el control. Así es. Que por mucho que tú te prepares, por mucho que tú intentes hacer, el que siempre tiene el control es Él. Y lo veíamos, hermanos, como lo veíamos el miércoles para los que no están viniendo, no están pudiendo venir al estudio de jueces, porque todos los miércoles tenemos un estudio del libro de jueces. El Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor el estudiar este libro, el cual ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, los que podemos asistir y los que nos podemos conectar por medio de Skype. Estuvo muy interesante. El Señor nos muestra cómo Él usó a Od, siendo una persona izquierda, para cumplir su propósito. Y el Señor usa, y nos sorprendíamos ese día, el miércoles, de cómo el Señor había usado a Od, y nos damos cuenta que el Señor usa todo lo que Él tiene a su alcance para ser Él exaltado en todo momento. Y hoy, a pesar de mis dudas, a pesar de mis temores, el Señor me ha mostrado que Él está en control. Amén. Y que Él llevó desde un principio esta mañana las cosas conectándose, entrelazándose unas con otras y confirmándome lo que yo le había pedido a Él. Y esto me emocionó grandemente. Amén. Hermanos, vamos a ver, siguiendo un poco, como decía nuestro pastor, con el énfasis de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, desde enero, nuestro pastor ha estado predicando de adorar a Dios. El énfasis, el primero de los 3 énfasis de Eclesía Cristiana El Remanente. De todo el mes de enero se trajo mensaje acerca de adorar a Dios. En todo el mes de febrero se trajo, el énfasis fue amar al prójimo. Y en todo el mes de marzo ha sido alcanzar al mundo. Y como lo decía nuestro pastor, cuando yo preparaba este mensaje, hablaba con él y le explicaba lo que Dios había traído a mi corazón. Yo no encontraba un título yo estaba buscando 7, 8 palabras, un título espectacular. Y Dios usa a mi pastor y me dice, Jesús, con todo lo que tú me has dicho, se me vino algo, Dios trajo a mi mente algo, y es simplemente alcanzados por el mundo. Como vamos a ver este mensaje que acaba de leer nuestro pastor, sí, siempre nos habla y siempre nos enfocamos un poco a cómo Dios
a la obediencia y a la fe que Abraham tenía de Dios. Y nos olvidamos un poquito, eso es algo que a mí me llamó, y tal vez porque me siento identificado fuertemente con Lot, me llamó fuertemente la atención el ver lo que le sucedió a Lot. Sabemos lo que pasó con Abraham, como lo hemos visto, como lo hemos leído. Abraham es nombrado el padre de la fe, ¿sí? Y él nos ha traído mucha enseñanza. Dios ha usado a Abraham, la vida de Abraham, para traernos mucha enseñanza a nosotros. Pero hoy en esta ocasión el Señor nos quiere hablar de algo que es tan peligroso cuando nosotros nos permitimos, los santos, los hijos de Él, permitimos ser alcanzados por el mundo. Y es bien fácil ser alcanzados por el mundo. Tal vez todos los días estamos expuestos, todos los días, hermanos. Y esto es gracias a que el Señor nos ha dado un libre albedrío a cada uno de nosotros. El Señor nos dio la bendición y nos dio el privilegio de que cada uno de nosotros pudiera elegir, pudiera decidir, pudiera elegir aquí, como lo veíamos en esta clase. Uno decide si seguir a Dios o seguir al mundo. Lo mirábamos hoy en mañana en el estudio. Y ese es un privilegio que el Señor nos ha dado, el cual es sumamente importante, y de igual manera se lo agradecemos porque no lo merecíamos, pero el Señor así le ha placido a Él hacer con nosotros. Y vemos que ni los ángeles, hermanos, porque si el Señor hubiera querido, Él que nos formó, nos hubiera programado, es la palabra que se me vino a la mente, y allá está Jesse que estudia computación y Rudy que está interesado. El Señor nos hubiera programado para que nosotros lo adoráramos y lo amáramos y lo alabáramos las 24 horas del día, pero el Señor no busca eso. Lo que el Señor busca es que tú lo hagas de corazón, que tú decidas amarlo, que tú decidas seguirlo, que tú decidas hacer su voluntad. Sí, y como vamos a ver en este pasaje, sabemos que en el día a día tú y yo experimentamos bastantes. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, son decisiones que vamos tomando. No sé ustedes, pero yo en la mañana, tan solo para decidir la camisa que me voy a poner, esa es una decisión, y es una decisión tal vez que no trae consecuencias. Es una decisión sencilla: ¿qué voy a almorzar? ¿Almuerzo un cereal o almuerzo unos huevos rancheros? ¿Va? No me alcanzó el tiempo para los huevos rancheros, así es que me tuve que almorzar el cereal. Pero bueno, la intención esa era. Y todos los días tenemos bastantes decisiones que tomar al día, y el Señor así es algo que el Señor nos dio. Pero como vamos a ver a continuación, algunas de las decisiones que nosotros tomamos van a tener consecuencias fatales. Decisiones que no solo te van a afectar a ti, que no solo me van a afectar a mí, decisiones que van a afectar a tu familia y a tus hijos, como lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Y antes, para ir un poquito en el trasfondo, vamos a ver un mapa que puse aquí para recordar un poco. El Señor le había hablado a Abraham y le había pedido que saliera del lugar donde él se encontraba, ¿sí? Y que fuera al lugar donde él iba a mostrar. Y Abraham, obediente, decide tomar sus cosas, lo que era de él, y empezar en un viaje que, como podemos ver, es un viaje largo. Se dice que son alrededor de 2074 kilómetros, lo que equivaldría tal vez a 1200, entre 1200 y 1300 millas, perdón. Que es que yo, buscando como todo ingeniero especializado en navegación terrestre que soy, ¿va? Troquero, me puse a ver la distancia, y es una distancia más o menos un promedio de aquí del Paso hasta la entrada a Florida. Sí, wow. Por todo el 10. Sí, wow. Es un camino largo. Todo este camino que ustedes ven es lo que él hizo. Y dice la palabra de Dios que junto con Abraham se fue Lot. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Lot era hijo del hermano de Abraham. ¿Por qué? Tal vez porque se fue Lot con Abraham, porque dice en el capítulo, creo que es en el 12, que el papá murió muy joven el papá, y se quedó Lot. Entonces Lot vivió todo el tiempo tanto con su abuelo como con su tío Abraham. Y como vemos, el viaje es largo, y a mí me llamaba la atención cuando lo miraba, por eso lo traje aquí, aunque no es con lo que voy, pero porque yo veo un camino recto, y él no lo sigue. Él va para arriba, sigue para Babilonia, y luego para Mari, Harán, y los baja y lo regresa. Este camino era completamente peligroso, y todo este camino que Abraham siguió era el camino más seguro que él podía seguir. Recordemos, hermanos, él no llevaba un tráiler ni llevaba toda una caravana de carros cargados. Él iba caminando
con todo su ganado, con todos sus siervos, con la gente que trabajaba para él, con su esposa, y tenían que ir parando. Entonces es un camino que fue muy largo, y esto a lo que me trae es a la obediencia que Abraham tuvo al ser sacado de su zona de confort. Él estaba en un lugar donde él estaba seguro, donde él estaba tranquilo, no nomás él, ¿no? Y toda la gente, y de repente el Señor le habla, le pide hacer esto, y él lo hace con amor y con obediencia al Señor. Y vamos a leer un poquito aquí del versículo, del capítulo 13, ¿sí? Del versículo 5, del 1. Vamos a empezar del 1. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte del Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos, hacia Betel, y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y había vuelto a adorar al Señor. Como podemos ver en el mapa, él llega a un lugar, sí, regresa y dice que se establece ahí, y dice que después viene escasez, viene hambre, y él sale a Egipto, regresa de Egipto, él hace pasar a su esposa por su hermana, el faraón lo descubre y lo expulsa de Egipto. Él regresa a la tierra que el Señor lo había traído, pero lo que me llamó la atención es que Abraham, cuando el Señor lo saca de su tierra y llega por primera vez a lo que viene siendo Hebrón, a Salem, ¿sí? Bueno, que lo traía al lugar donde él lo había puesto, él levanta un altar. Él levanta un altar al Señor. Luego regresa, va para Egipto por hambruna, y regresa otra vez al mismo lugar y vuelve a levantar otro altar al Señor. Esto mostraba el amor que Abraham tenía y la obediencia que él tenía, ¿sí? Amén. Continuemos leyendo, dice en el versículo 5, dice: Lot, quien bajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Aquí vemos algo importante, hermanos. Nos habla de que Abraham llega al lugar donde el Señor lo había puesto, donde le había dado la orden que llegara, y él llega y él levanta un altar, ¿sí? Por esa obediencia y por ese amor, el Señor bendecía a Abraham. Y esta bendición no solo le daba a Abraham, le llegaba a Lot. Y Lot también, como podemos ver, Lot también se había enriquecido grandemente. Y tenía ganado, y tenía todo igual y de igual manera o poquito menos que Abraham, pero él se había enriquecido. Dice: pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot. Si ambos vivían tan cercas el uno con el del otro, con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los ciudadanos. Surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían los cananeos y los fereceos con ellos. Sí, se me movió, perdón, pero se me movió aquí la configuración de mis notas. Y como vemos, ellos habían llegado al lugar, se habían puesto en este lugar, y era tanta su riqueza, como lo dice su palabra, que empezaron a tener conflictos entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y como lo dice la palabra de Dios, en ese lugar donde ellos habían llegado, también vivían los cananeos, ¿sí? Y esto es lo que llama la atención, ¿sí? Las riquezas muchas de las veces nosotros creemos que es lo máximo, y que tenerlo todo, ¿sí le ponen? Y tenerlo todo es lo máximo, pero esto muchas de las veces trae muchos problemas, y no es necesario que Dios no esté de acuerdo con la riqueza, sino que Dios proveyó para Abraham en todo este tiempo, incluso para Lot, y les dio demasiado a los dos, ¿sí? Y los dos tenían tanto ganado que empezaron a tener conflictos sus pastores. Dice, y como dice la palabra, dice: finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos.
¿sí? Esto es algo que me llama la atención. Abraham miraba que los cananeos y las personas que vivían al lado, que no conocían a Dios, peleaban y discutían a diario por ciertas cosas. Él no quería caer en esta misma situación. Él quería dar el testimonio del amor de Dios. Sí, aparte, él amaba a Lot. Lot era su sobrino y lo quería bastante. Entonces, como podemos ver y cómo lo comprobamos, vamos a leer. Dice, toda la región estaba a su disposición. Dice, escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo tomaré la izquierda. ¿Sí? Abraham tiene un gesto generoso con Lot. Al ponerlo primero ante una situación, esto es lo que llama la atención muy fuertemente de Abraham, porque por el amor que él tenía por el Señor. Él no pensó en su ganado, él no pensó en su rebaño, él no pensó en sus riquezas, él pensó simplemente en el amor que él tenía por Dios y el amor que él sentía por Lot, ¿sí? Y dice que Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esta región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto, ¿sí? Dice, esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. A Lot se le presenta una oportunidad. A Lot se le dice, ¿sabes qué? No está bueno que yo estemos dando este ejemplo a los demás. Somos parientes, yo te quiero mucho. Es mejor que nos separemos, es mejor que cada uno se vaya para un lado. Y Abraham humildemente le dice, escoge tú para dónde te quieres ir. Si tú te vas para el lado izquierdo, yo me voy para el lado derecho. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Y dice la palabra de Dios que lo primero que hace Lot es levantar su vista y escanear el horizonte, ¿no? Y ver. Y voltea y ve las llanuras. Y digo, me imagino que ha de haber sido un lugar tan hermoso para que la palabra de Dios lo compare con el jardín del Señor. O sea, wow. Ha de haber sido hermosísimo ese lugar. Digo, yo puedo creer que Abraham podía haber dicho, ¿sabes qué, Lot? Yo soy tu tío, yo soy mayor que tú, a mí el Señor fue el que me sacó de este lugar, de mi casa y me trajo hasta aquí, yo decido primero y para donde yo me vaya tú te vas, al otro lado. Pero Abraham pone primero a Lot. Abraham le dice a Lot, escoge tú para donde tú quieras. Y esto muestra el amor que Abraham tenía por el Señor. Y Lot, que como lo vemos, Abraham ya había llegado y había dado gracias a Dios por el lugar, haciendo un altar al Señor, ¿sí? Lot tenía más, aunque Lot era justo, como lo dice en 2 de Pedro, ¿sí? Lot era un hombre justo, Lot también seguía y alababa al Señor, pero él tenía más bien sus ojos puestos en otra cosa, y su mirada era vertical, era de una manera vertical, él miraba de esta manera, a diferencia de Abraham, que Abraham tenía una vista horizontal, Abraham tenía una vista. Ya me revolqué. Esto es correcto. ¿Sí? Sí. Horizontal. Sí. Abraham miraba, sí, es horizontal y vertical. Sí. Abraham tenía una vista vertical, perdón, hermanos. No. Digo, el Señor, me ha hablado muy fuerte el Señor, muchas cosas que me han entrado y que yo traigo mi cerebro todo así. Solo el Señor es el que está utilizándome, acomodando todo. Sí. Abraham tenía pues una vista vertical. Estamos despiertos. Sí, estamos. A diferencia de Lot, Lot solo veía lo que sus ojos veían. Y Lot miraba a través de sus ojos. No miraba a través de su corazón y de lo que había en su corazón. ¿Sí? Y es fácil. Lot voltea y ve, dice, aquí soy. ¿Sí? De aquí soy, qué oportunidad acabo de tener, yo me voy a escoger este lado, porque para este lado yo voy a tener, mis ovejas van a tener pasto, hay agua, hay árboles, está bonito, mi ganado va a crecer en abundancia, todo mi ganado va a estar gordito, y yo no voy a batallar, todo está regalado, ¿sí? Ahora sí que como decimos nosotros ahí en el barrio, me rayé, ¿sí? Y a diferencia de Abraham, Abraham espera que él decida,
sin importar para dónde va él. Y esto es algo también importante. ¿Por qué Abraham esperó tanto? Porque Abraham tenía las promesas de Dios. Dios le había prometido a donde te voy a llevar a este lugar y este lugar va a ser tuyo y de tu descendencia. Él sabía que esto tarde que temprano iba a ser de él y él confiaba en el Señor. A diferencia de Lot, Lot confiaba en lo que él podía hacer por sí mismo. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, no estamos en esta misma situación que Lot? Se nos presenta una oportunidad, la cual consideramos una oportunidad grande, ¿sí? Y ahí vamos. Esta es la oportunidad que yo necesitaba, es el trabajo que yo quiero, es el trabajo que yo necesito, me va a dar dinero, voy a poder comprarme mi carro, voy a poder pagar mi casa, voy a poder hacer todo esto. Y no pensamos de una manera vertical. Pensamos de una manera horizontal con lo que ven nuestros ojos. Gracias. ¿Sí? Y en verdad, o sea, qué engañoso es el enemigo, como lo vimos hoy esta mañana. El único que engaña es el enemigo, y el enemigo hace ver las cosas feas y malas como buenas. Wow. Y tú, si tú no tienes a Dios en tu corazón, ¿sí? Es lo que va a pasar, vas a ser engañado por este enemigo y vas a caer en el juego de él y vas a irte sobre ese trabajo, y yo lo veía de otra manera, de igual manera los que son jóvenes y solteros como nuestro hermano Julio. O sea, se te presenta una muchacha, tú la ves, es bonita, joven, va a la iglesia, pero católica o mormona, ¿sí? Y tú dices, no le hace, que al cabo yo la hago que se haga, yo la traigo para acá, ¿sí? Y después las consecuencias son grandes, como lo vamos a ver. Todas estas decisiones que nosotros hagamos por nuestra propia cuenta van a traer siempre consecuencias, siempre. Pero en este caso, cuando tú no pones atención en ellas y no confías en el Señor y no te basas en la voluntad de Dios, las consecuencias van a ser tremendas, como lo vamos a ver a continuación en lo que le pasó a Lot. Y no vamos a entrar en detalles, vamos a ver nada más lo que vienen siendo los versículos, ¿sí? Por ejemplo, Lot, la primera consecuencia que Lot tuvo y que sufrió, y no solo él, su familia, fue guerra. Fue guerra y fue secuestrado, como lo vemos en Génesis 14, del 11 al 12, versículos 11 y 12. Y como lo recordamos, invaden Sodoma y se llevan a Lot prisionero. Y es Abraham y 300 y algo de sus siervos que van y lo rescatan. ¿Sí? Es Dios quien lo trae. Porque Lot también tenía Dios le agradaba a Lot, entonces también va y lo salva, usa a Abraham para salvarlo, ¿sí? Otra de las cosas que vemos, Lot había escogido, y algo que se me pasó, y permítanme ir, lo que Lot había escogido, que era lo que sus ojos veían y sus ojos, tristemente de estar con Dios, él se fue alejando de Dios, y se fue acercando ¿a dónde? A Sodoma, al pecado. Cada vez que tú tomas una decisión que va en contra de la voluntad de Dios, tú te alejas de él y te vas acercando ¿a dónde? A Sodoma, al pecado. Entonces esto trajo que Lot sufriera opresión, tormento por medio de los ciudadanos de Sodoma. Y dice la palabra de Dios que Lot asentó sus carpas aquí, y luego después aquí, poquito más cerca, así más cerca, hasta que ya estaba a las puertas de Sodoma. Wow. Ya estaba involucrado con Sodoma, y tal vez todavía Lot tenía testimonio de Dios, porque por algo se burlaban de él, por algo no lo tomaban en serio, por algo lo criticaban, pero Lot seguía persistente en su voluntad, en la que él creía que era la mejor para él, en lo que él ya tenía casa, vivía en carpas, tal vez ya tenía casa, ya tenía vecinos, tal vez dicen que afuera en la puerta de Sodoma se paraba la gente que tenía algún tipo de prestigio o algún tipo de en el gobierno o algo así. Entonces Lot ya estaba involucrado con ellos. Y lo triste es que Lot se retiró de Dios para irse al pecado. Hermanos, es a lo que me refería ahorita cuando daba el ejemplo de una chica. Muchas cosas pueden ser buenas, un trabajo. No sé cuántas veces no pasa, y lo doy yo como testimonio. A mí me sale una corrida, pero tengo que trabajar los domingos. Y yo sé que ese domingo yo lo quiero para el Señor.
Y para mí es necesario porque me ayuda a crecer espiritualmente, me ayuda a conocer mejor a mi Señor y me ayuda a estar, que mi corazón esté lleno. Y disculpen, iba a traer 2 latas porque vi un ejemplo de un pastor colombiano que puso un ejercicio en 2 latas, una vacía y una llena, y la lata, no la traigo, pero la lata vacía, cuando él la oprime con estos dedos, se apachurra y se va hasta el fondo y se dobla toda, y la que está llena la apachurra con estos dedos, la apachurra con la mano, la trata de hacer con esto, se para en ella, y la lata nunca pierde su figura. ¿Y esto es por qué? Porque la lata está llena, la lata tiene el refresco, ¿sí? que va dentro de él, y la otra está vacía. Esto pasa con nuestros corazones cuando nosotros pensamos que la escuela bíblica dominical, qué hueva, el estudio de jueces, qué hueva, ¿sí? Esto es lo que pasa con nuestro corazón, no estamos creciendo, nuestro corazón está vacío o está medio vacío, y cada vez que viene el enemigo a tentarnos, ahí se va fracturando nuestra relación con él y nos va retirando, y vamos como Lot, poco a poco, acercándonos a Sodoma y yéndonos y perdiéndonos, ¿sí? Otra de las cosas de las consecuencias que Lot tuvo fue que perdió su riqueza. ¿Por qué se fue para allá? Porque pensó que su ganado iba a crecer, que iba a tener más cosas, que el ganado iba a estar gordito, y como lo dice Génesis 19, del versículo 15 al 16, lo pierde todo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor destruye Sodoma y Gomorra, solo sale él, su esposa y sus hijas. Wow. Toda su riqueza se queda ahí, su casa, su alberca, su yate, lo que él tuviera, ahí se quedó. Nada se llevó. Y muchas de las veces nosotros tratamos siempre de tener la mejor troca, la Cheyenne, de tener la mejor troca, la mejor casa, la mejor ropa, y nada nos vamos a llevar. El Señor va a venir y nos va a llevar, y todo lo que tengamos aquí se va a quedar. Y dice la palabra de Dios que busquemos primero, ¿qué? El reino de Dios, y todas las cosas serán añadidas. O sea, nosotros nos preocupamos primero por tener lo demás, y el reino de Dios, decía, yo recuerdo cuando estaba chico, me decía uno de mis primos, no, yo voy a vivir mi vida, y cuando ya esté viejito, entonces busco a Dios. ¿Y quién te dice? Hoy en día yo le quisiera decir, ¿y quién te dice que vas a llegar a esa edad? Porque el Señor te lleva antes y ya no tuviste el tiempo de acercarte al Señor. Y no eres tú quien te acerca, es Dios quien te busca, es Dios quien te elige y te lleva a nuestro Señor Jesucristo, el cual te da vida eterna por medio de ese acto de amor que Él tuvo. Esa es una de las promesas que tú y yo tenemos, ¿sí? Y como lo vamos a ver ahorita al final, o sea, Abraham le creyó a Dios, fue fiel a las promesas que el Señor le había dicho. Tú y yo tenemos promesas, y tenemos que cuidar y abrazar esas promesas. ¿Cómo? Confiando en el Señor, haciendo su voluntad. Otra de las cosas que como ya lo veíamos, causas también, Lot sufrió la muerte de su esposa. Cuando van huyendo, dice la palabra de Dios en Génesis 19:26, dice que la orden era que nadie tenía que voltear, y la esposa de Lot volteó y se convirtió en estatua de piedra, de sal. Digo, perdón, es curioso, ¿no? La palabra de Dios no nos dice por qué volteó, pero tal vez es muy probable que yo me pongo yo lo veo de esta manera. ¿Cuántas veces nosotros no volteamos a nuestro pasado, añorando aquellas fiestas, añorando aquellos paris, aquellas borracheras? Digo, tal vez la esposa de Lot volteó porque añoraba su casa, añoraba su ropa fina, o la curiosidad. Sí, nosotros debemos estar agradecidos porque yo estoy agradecido porque el Señor me sacó de donde yo me encontraba perdido, estaba muerto, y nuestro Señor Jesucristo me ha dado vida y me ha salvado y me ha limpiado. ¿Sí? Y esto es lo único que tenemos que ver nosotros, cuál es su voluntad, qué es lo que vamos a hacer, y no caer en esa curiosidad de recordar o añorar las cosas que ya dejamos. Aquello ya murió, nosotros somos nuevos, fuimos hechos nuevos por el Señor. Y algo también fuerte es que pasó por la vergüenza del incesto con sus hijas. En Génesis 19, del versículo 30 al 36, dice la palabra de Dios que ellos, primero Lot se resistía y iba para un lado, iba para el otro, y no quería, al último va para una cueva donde se refugian él y sus 2 hijas. Y sus 2 hijas pensaron que el mundo se había sido destruido completamente y que ya nomás quedaban
ellos tres, y que no iban a tener descendencia, deciden emborrachar a su papá y tener relaciones con ellas. La más grande primero, la más chica después. Y lo triste de las cosas es de que los hijos de estas, de las dos hijas de Lot, se convirtieron después en unas naciones que tuvieron muchos conflictos, que causaron muchos conflictos con el pueblo de Dios. Así es. Que fueron los moabitas y los amonitas. ¿Sí? Wow. O sea, todo lo que pasó porque Lot miró con los ojos humanos, porque Lot miró con su corazón, con lo que había en su corazón, que eran los bienes, el dinero. Digo, esto, cuando el Señor me lo trajo a mí, me hizo ver tantas cosas, ¿sí? A veces, desde que crecemos, la gente se nos dice nuestros padres de que nosotros merecemos, tú mereces esto, tú mereces lo otro, y por ejemplo, en mi caso, mis compañeros me dicen, ¿por qué traes un carrito Nissan? O sea, tú trabajas en Saya, ganas buen dinero, ¿por qué no traes una troca más grande? Mira, aquí todos traen trocas grandes, tú te la mereces porque trabajas mucho. Y ese es el engaño que el enemigo quiere hacerte creer, que tú mereces todas las cosas que hay en este lugar y que todas las puedes hacer. ¿Sí? Y ahí vamos nosotros, trabajamos los domingos, compramos la troca, ¿y cuál es la consecuencia? Tal vez yo la pudiera pagar, pero ¿por cuánto tiempo? Si Lot hubiera sabido que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se hubiera ido para allá? No. Mas sin embargo, si Lot se hubiera dicho, no, para acá no porque lo va a destruir, me voy para este lado, y Abraham hubiera ido para Sodoma y Gomorra, Dios hubiera hecho un cambio en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque estaba su siervo con él, porque estaba Abraham con él, ¿sí? Y hubieran alcanzado, ¿sí? Hubiera transformado la vida, no de todos tal vez, pero sí de muchos. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, tomar decisiones a la ligera. Es muy peligroso, como lo acabamos de ver. Siempre nuestras decisiones como hijos de Dios deben de ser basadas en su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? Como lo veíamos esta mañana, en su palabra. Si no conocemos su palabra, si no estudiamos su palabra, si no conocemos al Padre que nos limpió, que nos salvó, o sea, siempre nos vamos a equivocar. Y nosotros siempre que lo intentemos por nuestras propias fuerzas, siempre vamos a fracasar, siempre. Entonces, no se dejen engañar, como lo veíamos en el estudio de la mañana. El enemigo que le dijo, hizo ver a Dios como un mentiroso. Sí, al decirle, no vas a morir. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú digas, tú te la mereces, trabajas mucho. ¿Sí? No hagas caso de lo que te digan. ¿Sí? Y si tú tienes dudas, ora al Señor, pregúntale al Señor si esto es algo que tú en realidad necesitas. Y si tu duda persiste, todavía habla con tu pastor. Acércate a tu pastor, pregúntale, pastor, tengo esto, necesito un consejo. Y el Señor va a usar todo. Pero no te quedes con la duda, no te quedes tú pensando que estás haciendo lo correcto. No porque hoy gane más, voy a ser mejor. El dinero al final de cuentas lo perdemos. ¿Sí? Y tristemente, esto que le pasó a Lot nos lleva a poner nuestros ojos en Dios. A no mirar horizontal, a mirar vertical. Y a buscar siempre que el Señor sea quien decida, ¿sí?, qué es lo mejor para nosotros y no nosotros. Porque siempre nosotros vamos a pedir de más. Dice segunda de Pedro, como les decía, que Lot era considerado un hombre justo. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 7 al 8, dice, por otra parte, libró al justo Lot, que se había abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos. Pues este justo que convivía con ellos y andaba y amaba el bien, día tras día sentía que se le desplazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Y esto es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos. Lot se acercó a Sodoma y Gomorra y empezó a mirar todas estas cosas que pasaban. Y como dice, él era justo, ¿sí? Y se sentía abrumado. Pero ¿qué pasa cuando tú te metes a la boca del lobo? O sea, vamos a terminar envueltos en todo esto. Y vamos a terminar creyendo como cree la gente. Vamos a terminar viendo lo que mira la gente y haciendo lo que hace la gente. En lugar de vivir conforme a la voluntad de Dios.
Hermanos, Dios nos llama a estar velando. Amén. Dios nos llama a estar despiertos. Dice Mateo 24:42, por lo tanto manténganse despiertos porque no saben el día que vendrá su Señor. Y esta es una de las promesas que nuestro Señor ha hecho a nosotros. Él prometió, Él no solo entregó su vida por ti y por mí, y resucitó al tercer día para vencer a la muerte y darnos vida eterna a todo el que creyéramos y confiáramos en Él, sino que Él también prometió volver un día por nosotros. Y ese día está cerca. No sabemos cuándo va a ser, pero está cerca. ¿Sí? Y debemos de estar despiertos, como dice su palabra, no confiados en que mañana. No, hermanos, es el hoy, ahorita. Y seguir buscando al Señor día con día. Debemos de poner primero a Dios en todas las cosas que hagamos siempre, como lo hizo Abraham. Abraham no pensó en su ganado, no pensó en sus riquezas. Abraham pensó en lo que agradaba a Dios, en lo que iba a agradar mejor a Dios. Y debemos de confiar en estas promesas que el Señor ha traído a nosotros. ¿Sí? Nos dará un cuerpo nuevo. Y algo que me llena, me da mucha esperanza, me da mucho gozo. Y digo, Apocalipsis 12:22 dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Y Juan 14:2 dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Nosotros no es que vayamos a ir a un lugar sin saber. Se nos fue y el Señor ha prometido prepararnos un lugar para cada uno de nosotros. Y estas promesas las debemos de abrazar. Debemos de estar tomados siempre de la mano del Señor y no mirar de una manera horizontal. De no ver, de no basarnos con nuestros propios ojos. Las consecuencias de cada uno de nuestros actos siempre van a ser grandes. Y algunas veces no tanto. Pero en algunas ocasiones nos vamos a llevar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia con cada una de ellas que tomemos. Hermanos, quiero compartirles algo como les digo, de lo que vimos en la escuela que me llamó muy, muy fuertemente la atención. Dice, muchos quieren experimentar los placeres prohibidos de este mundo, pero ignoran conscientemente o inconscientemente de toda acción contraria a lo que Dios ha establecido. Tiene consecuencias temporales y eternas. ¿Sí? Les digo, Dios todo lo enlazó. O sea, el que tú decidas seguir a Dios o alejarte de Dios va a tener consecuencias. Y las consecuencias ya las vimos. ¿Sí? ¿Escucharemos a Dios, hermanos? ¿O escucharemos a nuestro propio yo interno? ¿Haremos la voluntad de Dios o haremos su voluntad? ¿Pondremos primero a Dios antes de abalanzarnos sobre el trabajo, sobre la troca, sobre el viaje, sobre lo que sea? ¿O pensaremos que es lo mejor para Dios? ¿Sí? ¿Seguiremos confiando en nosotros mismos o dejaremos que haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y que sea Él el que tome nuestras decisiones? Oremos, hermanos. Amén. Padre nuestro y Señor nuestro, gracias te doy, Padre, porque tú me conoces, Señor. Tú me creaste. Y tú conoces nuestras debilidades, Padre, y te pido perdón porque reconozco y acepto, Señor, que en ocasiones, Padre, yo te fallo, Señor, y escojo las cosas de este mundo, Señor. Perdóname, Padre, y te pido, Padre, que por medio de este mensaje, Señor, que tú has traído a mi corazón, por el cual tú me has hablado, Señor, yo te pido perdón, Señor, y te pido, Señor, que nos des fuerza, Señor, que nos ayudes, Padre, a siempre no dudar, Señor, y al igual que Abraham, ponerte primero a ti, Señor, ante todas las cosas, Señor, y no tomar decisiones, Señor, sin consultarte primero, Padre, sin ver cuál es tu voluntad, aunque tu voluntad no nos guste, Padre, porque en ocasiones no nos va a gustar, Señor, no nos va a gustar que tal vez no estés de acuerdo en que compremos esa troca, y no porque no la merezcamos o porque tú no nos la quieras dar, Señor, sino porque no es el tiempo, Padre, porque tú tienes tus tiempos, y tú lo que tú nos das, Padre, tú es para siempre, Señor, es eterno, Señor, tú nunca te equivocas, Padre, tú decides los tiempos y los momentos, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, a entender, ayúdanos, Padre, a mirar
esto aprender, Señor, de lo que le pasó a Lot, Padre, Así es. porque por algo tú lo dejaste en tu palabra, Señor. Por algo tú lo dejaste escrito, Señor, para que nos sirva a nosotros. Ayúdanos, Padre, a no caminar a ciegas. Ayúdanos, Padre, a guiarnos con tu palabra, Señor, en este mundo tan caído, Señor, donde día con día es difícil, Padre, salir. Pero sabemos, Señor, que tú has salido triunfante, Señor. Tú has vencido a la muerte, Señor, y tú nos has hecho triunfantes a nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, y a ponerte a ti primero en cualquier cosa, Señor. Porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.